Hola niños, bienvenidos a la clase de esta semana. Estamos estudiando el libro de Números y hoy aprenderemos quiénes son los levitas. Para comprender mejor nuestra clase, niños, nos vamos a ir al inicio de todo. Así es, al Génesis. Ahí vamos a conocer a Jacob, el padre de las 12 tribus. Leví es su tercer hijo y su madre es Lea. Jacob también tuvo una hija llamada Dina. Ella era muy preciada entre sus hermanos y su padre, pero cierto día Dina fue a la ciudad vecina. El príncipe de esa ciudad, al verla, se enamoró de ella, pero la tomó a la fuerza, causándole un gran daño. Simeón y Leví, al ver esto, hicieron una trampa para hacer pagar por lo que le habían hecho a su hermana. Esta venganza terminó en mucha sangre. Cuando Jacob se dio cuenta de esto, le llamó la atención, pues habían cometido un grave error que le podría haber costado la vida a todos ellos. Años más tarde, cuando Jacob estaba a punto de morir, por tradición, los padres oraban por cada uno de sus hijos y les daba una herencia. Y así fue, menos a Leví y también a la tribu de Simeón. Ellos no tuvieron herencia de parte de Jacob. Esto hizo que la tribu de Leví fuera menospreciada entre sus hermanos. Pero esta historia estaba a punto de terminar, ya que la tribu de Leví es el claro ejemplo que Dios toma algo destruido y lo convierte en algo sagrado. Así es, niños, todo cambiaría, porque años más tarde el Señor utilizó a 2 hombres de esta tribu para liberar de la esclavitud a su pueblo. Sí, así es, Moisés y Aarón pertenecían a esta tribu tan pequeña. Y sin embargo, Dios los utilizó para demostrar su gran poder tanto a egipcios como a israelitas. Pero no fue hasta que estaban en el monte de Sinaí que Dios haría algo grande en esta tribu. A ver, vámonos hacia el monte Sinaí en tu imaginación y conmigo. Estamos allá en el monte Sinaí, todo el pueblo de Israel abajo, y en la cima estaba Moisés platicando con el Señor y recibiendo las tablas de la ley. Pero de repente, allá abajo, un grupo de israelitas estaban convenciendo a Aarón para que les hiciera un becerro de oro al que pudieran adorar y decir: este es el Dios que nos sacó de Egipto. El Señor, que todo lo escucha y todo lo ve, se enojó mucho y le dijo a Moisés: este pueblo es rebelde y desobediente, los destruiré. Pero Moisés le dijo al Señor que no lo hiciera. Pues, ¿qué iba a decir la gente? Que el mismo Dios que los sacó de Egipto los iba a destruir ahí en el desierto. Esto hizo de que el Señor detuviera su mano. Entonces Moisés bajó la cima del monte Sinaí y se enojó mucho al ver todo el caos que habían ocasionado. Cuando le preguntó a Aarón por qué había hecho ese becerro, Aarón se justificó diciendo: ellos me lo pidieron. Entonces Moisés, muy enojado, quebró las tablas de la ley y dijo: los que estén con Dios, que se hagan a mi lado. Los únicos que se habían mantenido al margen de todo ese alboroto eran los levitas. Y cuando escucharon esas palabras de Moisés, ellos se hicieron al lado de Moisés. Este gesto agradó al Señor.
Entonces Moisés les dijo a la tribu de Leví: tomen sus espadas y castiguen a todos aquellos que se postraron delante de ese becerro. En ese día murieron casi 3,000 hombres israelitas, pero nació una tribu fiel al Señor. Pero, ¿qué pasó para que los levitas dejaran de ser una tribu menospreciada a una tribu amada por Dios? Fue la fidelidad con la que se guardó en el monte Sinaí. El libro de Números, decíamos en la clase anterior, que iniciaba con un censo, pero Dios le dijo que todavía no incluyera a los levitas. También le ordenó que pusiera a los levitas a cargo del tabernáculo, a cargo de todos los utensilios, y que acampara también alrededor del tabernáculo, ya que los levitas iban a ser los guardianes del tabernáculo. Es en el capítulo 3 donde Dios manda a Moisés a que haga un censo especial para los levitas. También asignó tareas que ellos tendrían que llevar a cabo. Y es aquí donde escuchamos por primera vez a Dios decir que tomaba a los levitas como sus primogénitos. Así como lo hizo allá en Egipto, lo iba a hacer con los levitas. En el capítulo 4 vemos cómo Moisés asigna tareas específicas y especiales para los sacerdotes. Debían de cuidar cada utensilio del lugar santísimo con mucho cuidado, tanto así que les decía cómo envolver cada utensilio, con qué color de tela y qué tipo de tela tenían que utilizar. Este cuidado tenía que ser específicamente de los sacerdotes, de modo que si alguien más veía lo que ellos estaban envolviendo antes de ser entregado a los levitas, estos morían. Así es, tomaban un utensilio, lo envolvían y tenían que entregarlo en las manos a los levitas para ser transportados. Cuando ya llegaban al lugar donde iban a levantar de nuevo el tabernáculo, eran ellos los que tomaban el utensilio, lo desenvolvían y lo ponían de nuevo al tabernáculo como que nada había pasado. Estas asignaciones eran específicamente de los sacerdotes. También a ellos les era asignado quitar las paredes y las cortinas del lugar santísimo, y eran cargados únicamente por ellos. El resto de las cosas eran distribuidos entre todos los levitas. No todos los levitas eran sacerdotes, pero sí todos los hombres de la tribu de Leví estaban asignados al servicio del tabernáculo. Su consagración. Antes de que los levitas iniciaran su labor ministrando el tabernáculo, tenían que ser purificados, y esto se hacía a través de un ritual guiado por Aarón y por Moisés. Este ritual iniciaba limpiando el cuerpo de los levitas con agua y pasando navajas de modo de quitar el cabello tanto de la cabeza como en el resto del cuerpo. Cuando ya habían hecho esto, sacaban a los levitas enfrente del tabernáculo para que todo Israel orara por ellos. Luego venían los sacerdotes e imponían manos sobre los levitas para orar para que sus pecados fueran perdonados y así consagrarlos al servicio de Dios. Después de esto, ya podían ellos ofrecer sacrificio a nuestro Señor. Es aquí donde el Señor habla con autoridad sobre los levitas y les dice a Moisés: aparten para mí a los levitas míos son. Entonces, si la historia del pueblo de los levitas cambió, quiere decir que
les dieron herencia? Bueno, sí. Los levitas recibieron una herencia y una herencia muy especial. Y eso la encontramos en el capítulo 18, verso 20, que dice: Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrán heredad, ni dentro de ellos tendrán parte. Yo soy su parte y su heredad. La heredad del pueblo de los levitas era Dios. Así es. Es una heredad espiritual. En el capítulo 8 dice que el Señor entregó a los levitas un precioso don, el don de administrar su casa, el don de administrar la casa de Dios, el ser intercesor entre los hombres y el Señor. La herencia de los levitas era servirle a Dios, pero cuando le servían a Dios, automáticamente le estaba sirviendo a los hombres porque ellos eran los beneficiados. Los levitas eran los guardianes de la santidad. Ellos hacían de que el pueblo de Israel pudiera estar en paz. Eran las oraciones de los levitas que podían transformar la comunión de las personas. Eran sus oraciones las que hacían gratos a las personas delante del Señor. Ellos eran como guardianes espirituales. Los levitas nunca iban a la guerra. Ellos se quedaban para cuidar la santidad tanto del tabernáculo como del pueblo. El papel de los levitas era muy importante en el pueblo de Israel. Ellos no solamente asistían a los sacerdotes al momento de administrar en el tabernáculo, no, ellos se dedicaban también a enseñar la ley, a enseñarle a los demás cómo servirle al Señor. Ellos cuidaban cada detalle en la vida y en la comunión del pueblo de Israel. Ellos no solamente eran servidores, eran la mano derecha de los sacerdotes y también cumplían con otros roles, como por ejemplo de músicos. Ellos tocaban muchos instrumentos y enseñaban a otros también a tocarlo. Esa música hacía de que las personas pudieran entrar a la presencia de Dios y cada nota se convertía en una preciosa oración. El papel de los levitas era conectar a los hombres con lo divino y guardar la santidad del pueblo y del tabernáculo. ¿Y a dónde vivían los levitas? Debido a que ellos no tenían heredad, no poseían un terreno en específico, una ciudad en específico, Dios mandó a que todas las tribus dieran a los levitas ciudades para que ellos moraran. Las ciudades donde moraban los levitas llegaron a ser 48, esparcidas entre todas las tribus. Ahí se cumplía lo que Jacob le dijo antes de morir, que ellos habitarían entre sus hermanos. 6 de estas ciudades son conocidas como ciudad de refugio. Las ciudades de refugio tenían algo en especial, y es que eran utilizadas para hospedar extranjeros, como también para hospedar a personas que habían cometido algún delito y eran causa de que anduvieran huyendo. Ellos se hospedaban en estas ciudades hasta que podían resolver sus problemas. Los levitas en estas ciudades enseñaban la ley y también enseñaban muchas cosas para que estas personas pudieran aprender también cómo era el pueblo de Israel. Y si los levitas no tenían ciudad propia, si no tenían terrenos, ¿cómo cultivaban? ¿Cómo se alimentaban? Bueno, es que Dios
piensa en todo. Dios había apartado esta tribu solamente para su servicio, así que Él no olvidó ningún detalle para que los levitas pudieran tener su comida, como también su vivienda, ya que Él asignó a través de Moisés que los levitas podían tener alimento del que el pueblo llevaba al tabernáculo. Así es, Dios asignó una parte a los levitas, ya sea de los diezmos como también de las ofrendas. Les decía cuál era la parte que tenían que tomar, tanto del ganado como de las ovejas y también de las harinas y los granos que los levitas llevaban al templo. De modo que los levitas solo tenían que preocuparse por servirle bien al Señor, y el Señor se preocupó por ellos en todo. Esto nos habla de la cobertura especial que Dios tiene para con su pueblo. Niños, esta historia de los levitas nos enseña muchas cosas sobre nuestro Dios, que Él puede transformar las vidas de cualquiera que se mantenga fiel ante Él, así como lo hizo con los levitas. Nadie los quería, nadie los valoraba, pero el mostrar fidelidad hacia Dios hizo la diferencia y Dios los restituyó. Como también nos habla de que el Señor cuida de cada necesidad de su pueblo y que nosotros, cuando le damos prioridad a Él en nuestras vidas, Él se encarga de los demás. Los levitas son una parte muy importante del pueblo del Señor, no solo en el Antiguo Testamento, hasta hoy en día esta tribu se distingue por servirle al Señor. Si te gustó esta clase, te invito a que no te pierdas, porque así como esta historia, vamos a aprender muchas cosas a través del libro de Números. Así que te espero. Hasta la próxima.